Bienvenidos y bienvenidas. En este vídeo vamos a estar hablando el cómo nos podemos liberar de los bloqueos internos, así como la ansiedad, las preocupaciones constantes, ese miedo, ese estrés y esas resistencias que notamos en nuestro día a día y hace que nuestras relaciones, que nuestra experiencia en el trabajo y que el cómo nos percibimos a nosotros mismos sea algo complicado y estemos sufriendo constantemente. Entonces vamos a aprender a deshacernos de todos esos campos energéticos que nos mantienen limitados y vamos a empezar a conectar con un estado de conciencia más elevado, con una mayor claridad interna, ¿vale? Entonces, lo primero de todo me quiero presentar, para los que no me conozcáis, me llamo Alejandro Jáuregui y hace unos años mi vida era un desastre, hace unos 6 o 7 años tenía muchísima ansiedad. Cuando terminé el colegio suspendí la selectividad y estuve un año entero en mi casa pues fumando porros. La verdad es que no había empezado a fumar y a drogarme a esa edad, ya lo llevaba haciendo desde los 11 años, pero ya con 19 años fue el momento en el que toqué fondo y justamente en este año que os estoy contando, cuando suspendí selectividad, estuve todo un año en mi casa en una etapa de mucha oscuridad, de mucha sombra, muy enfadado conmigo mismo, pero drogándome constantemente. O sea, realmente no me estaba haciendo responsable de toda mi negatividad y de todo el conflicto interno, más bien lo estaba evadiendo. Y con las drogas lo que haces al final es suprimir y suprimir. Cuando aparece una emoción negativa, en vez de experimentarla y en vez de afrontar el conflicto o eso que te cuesta en tu realidad, lo estás evadiendo. Por lo tanto, el verdadero conflicto lo mantienes por debajo de la conciencia y lo vas suprimiendo y suprimiendo. Entonces eso es lo que estuve haciendo yo durante unos 8 años de mi vida. Y ya con 19 años toqué fondo y me dije a mí mismo, necesito cambiar, y realmente cambié. Entonces dejé un poco todo ese entorno de lado, dejé las drogas, empecé a investigar de dónde venían todos esos conflictos, de dónde venía todo ese estrés y toda esa ansiedad que perturbaban mi paz interior todos los días. O sea, yo tenía ansiedad todos los días. Y entonces empecé a investigarlo, me hice también psicoterapias, hice varias formaciones, fui a varios eventos, empecé a leer también muchos libros de crecimiento interior, espiritualidad, gestión emocional y me di cuenta de que todo está en tu interior. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar mirando. En vez de buscando culpables en el mundo exterior, a nuestros padres, nuestro entorno, lo mal que van las cosas allá afuera, y en el rol de víctima echándole la culpa a los demás, lo primero de todo es que nos hagamos responsables y que reconozcamos que el malestar ya está en nuestro interior. Entonces tenemos que tener ese grado de responsabilidad y de honestidad y decir, vale, no estoy bien, hay mucha negatividad en mi interior, es posible que lleve arrastrando traumas desde hace años, está bien, pero es que a todo el mundo le ocurre. Si a ti también te ocurre algo así, no deberías de preocuparte en exceso, es que es normal, quiero decir, vivimos en una sociedad en la que está claro, ¿no? Nuestros padres nos han educado lo mejor que han sabido, pero bueno, se han heredado muchas creencias limitantes y hay una conciencia general un tanto baja sobre lo que es la salud interior y la gestión interna. Si tú te fijas, la mayoría de las personas no disfrutan mucho mirando en el interior y resolviendo todos esos conflictos, prefieren estar en la evasión, buscando algún tipo de distracción para no tener que afrontar el sufrimiento, ¿no? Y realmente tampoco es algo tan complicado afrontar el conflicto, y es de lo que os quiero hablar en este vídeo. Entonces, para saber cómo podemos hacernos responsable de ese malestar y empezar a liberarlo de una manera sencilla, sin grandes complicaciones, porque no es muy complicado, es importante que comprendas lo siguiente, y es que nosotros podemos conectar con dos tipos de mentalidad, ¿vale? Tenemos la mentalidad del ego y la mentalidad del espíritu. Se puede decir de muchísimas maneras. También hay personas que lo dicen mente-alma, vibraciones bajas, vibraciones elevadas, pero en definitiva estamos hablando de niveles de conciencia más bajos o más altos, ¿vale? Los niveles de conciencia más bajos son esos que nos mantienen anclados a emociones densas como la culpa, la envidia, el resentimiento, el odio, el miedo. Y claro, si nosotros nos mantenemos en esos estados, regodeándonos de nuestra propia negatividad, es imposible que nos elevemos y que encontremos soluciones a nuestros conflictos, ¿vale? Y esto también es importante que entiendas, y es que tienes la capacidad de deshacer el conflicto. Toda información que tú tienes en tu interior, ya sea positiva o negativa, tú tienes la capacidad de darle poder o de elegir desecharla. Puedes renunciar a la información que tú quieras que entre en tu conciencia y puedes empezar a familiarizarte con un tipo de información más elevada que te ayude a estar en paz y a que tu día a día sea más fluido.
Entonces, los niveles de conciencia bajos, los niveles del ego, son todos estos sentimientos reprimidos y para irlos liberando poco a poco hay una técnica que es fundamental, que es el dejar ir. Entonces, ¿el dejar ir qué es? El dejar ir es básicamente observar las sensaciones. Toda emoción, ya sea positiva o negativa, se expresa a través del cuerpo. Si cuando, por ejemplo, hace años igual tuviste un evento traumático y se despertó mucho miedo, pero no supiste cómo liberar ese miedo, lo más normal es que lo hayas ido reprimiendo. Entonces hemos ido reprimiendo muchísimas emociones y hay mucha negatividad. Y además es algo que sucede de manera inconsciente, porque nuestra mente, que es un mecanismo de defensa, lo que hace es evitar el dolor y acercarse al placer. Entonces, cuando se detona ese campo energético del miedo, la mente automáticamente lo suprime porque no lo quiere experimentar. Entonces vamos suprimiendo y tenemos pues muchísima energía negativa reprimida. Entonces, el dejar ir es súper sencillo, es en nuestro día a día, a medida que se despierta esa negatividad, la vamos a ir observando. Que de repente se nos acelera el corazón o empieza a subir la temperatura, simplemente lo vamos a observar y lo vamos a permitir. Y en ese observar está la capacidad de ir atendiendo a toda esa energía que no se ha podido expresar anteriormente y de irla liberando. De verdad que es una técnica con un poder enorme. Yo la llevo aplicando algo así como ya casi un año y de verdad que he estudiado muchas herramientas, también he estudiado PNL, ¿vale? Programación neurolingüística, hay como muchos modelos de psicoterapia y te puedo decir que la psicoterapia que incluye el dejar ir, no todo el mundo lo hace, pero es de las más efectivas porque vas directamente al sentimiento reprimido y todo conflicto, todo trauma lleva asociado a un sentimiento reprimido. Entonces, no tiene ningún sentido estar hablando, por ejemplo, con un psicólogo, con una psicóloga o con cualquier persona de ese problema sin atender el sentimiento, ¿vale? Por eso hay muchas herramientas y muchas metodologías que se quedan en lo racional, pero no es del todo eficaz, porque toda esa negatividad y todo ese sentimiento negativo sigue estando suprimido. Por eso el dejar ir es súper brutal y lo puedes hacer en cualquier momento, ¿vale? O sea, es tal cual lo acabo de decir, que se despierta el miedo, que se despierta la incomodidad. Bueno, voy a observar el cuerpo, voy a observar las sensaciones. Vale, puede que note cierta agitación, puede que de repente se me remueva el estómago, simplemente tengo que observarlo y simplemente tengo que permitir que toda esa energía y esa agitación suceda hasta que se vaya liberando de manera natural, ¿vale? Entonces, por un lado, cuando se despierta la negatividad, tienes el dejar ir, que te va a ayudar de manera bestial y si lo aplicas en tu día a día, de verdad te digo que vas a encontrar unos niveles de paz y de bienestar que no sabías ni que existían, ¿vale? Y por otro lado, hemos dicho que tenemos la mentalidad del ego, que son los niveles de conciencia bajos, con todos esos sentimientos de baja frecuencia, pero por otro lado tenemos la mentalidad del espíritu o la mentalidad más elevada, la supraconsciencia, hay quien lo llama también, ¿no? La mente positiva, las vibraciones elevadas. Son todos esos pensamientos y todos esos estados de conciencia que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir en unidad con Dios, con la fuente, con tus hermanos, con todo lo que te rodea. Porque esa es la realidad también. Estamos realmente conectados a todo lo demás. La física cuántica y la espiritualidad lo llevan diciendo durante bastantes años, ¿vale? Entonces, claro, el ego y los sentimientos negativos producen la sensación de separación, de que no, mira el otro lo que me ha hecho, ¿cómo le voy a perdonar? Entonces, es una percepción equivocada que refuerza la creencia de la separación. Entonces, esas vibraciones densas te hacen sentir mal y desgraciado porque literalmente te hacen sentir separado de la creación y te sientes abandonado y olvidado de la mano de Dios, pero no hay nada más lejos de la realidad, ¿vale? O sea, Dios nunca te ha dejado de lado y eres el santo hijo de Dios, eres parte de esta creación maravillosa y no estás separado de todo lo demás. Por lo tanto, fortalecer los estados de conciencia elevados, la mentalidad elevada, las vibraciones elevadas es fundamental, porque no solo te va a dar la sensación de que te vas encontrando cada vez más a gusto, cada vez más en paz, más alegre, ¿vale? Sino que te vas a sentir cuidado y guiado en todo momento. Y es que este es otro punto muy importante. Estamos acostumbrados a creer que estamos solos, ¿vale? Y que todo depende de nosotros, pero la realidad es que nuestra mente y nuestros actos son limitados. O sea, con toda la negatividad que tenemos, que hemos heredado, con toda esa programación inconsciente y con todas esas limitaciones que llevamos arrastrando, nosotros somos limitados y no hay nada malo en reconocer esto, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos esa
mente egoica que es más limitada, pero si nos permitimos alinearnos con la voluntad espiritual, con Dios, con esa frecuencia más elevada, entonces nuestra percepción cambia completamente y ya no te sientes solo, ya las cosas no te cuestan tanto, porque literalmente estás acompañado de un poder superior. Entonces, para que nosotros nos podamos deshacer de la ansiedad, de todos estos bloqueos inconscientes, las dos cosas que tienes que tener en cuenta es, uno, el dejar ir. Una vez se despierte la energía negativa, atiende las sensaciones, respíralas, obsérvalas y permite que se vayan liberando poco a poco. Esa es una herramienta brutal. Y luego, por otro lado, practica la oración. Toma conciencia de que, coño, no estoy solo, Dios está conmigo. Y de esta manera vas a ir transicionando de la mente egoica a la mente del espíritu. Vas a ir soltando todas esas paranoias y toda esa negatividad en la que te mantiene anclada la mente egoica y vas a ir conectando con un estado más elevado y más profundo, con el espíritu interior, el espíritu de Dios. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es simplemente a través de la oración. Simplemente si tú piensas en Dios, espíritu de Dios, universo, Dios, energía, como te quieras comunicar con ello, con Él, tú te pones en contacto con ello y le pides ayuda. Espíritu de Dios, no puedo hacer esto solo, necesito tu ayuda. Por favor, libérame de esta negatividad, ayúdame a reconocer el amor, ayúdame a reconocer las infinitas potencialidades. Ven aquí conmigo, ayúdame con esto. Y tú literalmente vas a notar cómo te quitas un peso de encima, ¿vale? Porque te vas a estar literalmente apalancando en un poder muy superior al tuyo, ¿vale? Entonces, aplica el dejar ir en tu día. Toma conciencia de que no estás separado de la fuente del Creador. Dios está siempre contigo y a través de la oración tú puedes conectar con esa voluntad espiritual y hacer que tu vida sea muchísimo más fácil. Y lo que decía, que se me olvidaba, hay dos maneras de conectar con esta voluntad. Una es a través de la oración y la otra es a través de la meditación de toda la vida. Cuando tú, o el dejar ir, ¿vale? Lo que he explicado antes, el dejar ir es la meditación de toda la vida, es básicamente observar el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú empiezas a observar? Pues imagínate, de repente estás en un momento de conflicto y te empiezas a comer el coco, y empiezas a estresarte. No, deja de lado los pensamientos. Esa es la mente egoica, que ya está en paranoiada. Deja eso de lado y toma conciencia de las sensaciones. Porque también te digo, si estás pensando de manera miedosa, con ansiedad, eso significa que tienes miedo reprimido. Entonces tienes que ir a las sensaciones, tienes que atender a la energía que hay en tu interior. En este caso el miedo, ¿vale? Podría ser la ira, la vergüenza, la apatía, hay muchas, ¿vale? Pero si estamos hablando del miedo, simplemente sería dejar los pensamientos de lado, empezar a observar las sensaciones, empezar a permitir toda esa energía y de esa manera te vas a ir encontrando cada vez más en paz, cada vez más sereno, porque no le vas a dar poder a toda esa racionalización de tu mente para evitar el conflicto, lo vas a estar atravesando directamente. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, cuando tú te pones a observar y te pones a respirar y a meditar, estás permitiéndote conectar con un estado más elevado, con la propia conciencia, porque aquí viene otro temazo. Tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos, tú eres esa conciencia que se experimenta a sí mismo y que experimenta los pensamientos. Pero si tú te pones a observar fríamente, te vas a dar cuenta de que los pensamientos pasan por la pantalla de tu mente de manera interminable. Pero tú no eres esos pensamientos, tú tienes la capacidad de observarlos. Y esto quiere decir que estás en un plano distante a tus pensamientos, en un plano observador. ¿Quién es ese observador? Es la conciencia de Dios que está en todos nosotros, ¿vale? Entonces, cuando nosotros meditamos, observamos y permitimos, estamos conectando con esa conciencia, con la mente del espíritu, con la conciencia de Dios y automáticamente estamos elevando nuestra frecuencia, ¿vale? Entonces, la meditación, el dejar ir, la observación consciente de las sensaciones es algo que deberías de ir integrando en tu día a día, una práctica que yo enseño mucho en las psicoterapias que hago con mis alumnos y mis clientes y en las masterclass que hago en la comunidad de WhatsApp también, que por cierto te voy a dejar el enlace abajo en los comentarios por si te quieres unir y que sepas que todos los domingos estamos haciendo unas dinámicas, ya sea una meditación o una mastermind en directo, en grupo, en donde trabajamos todos estos temas de la liberación interna, la observación, la meditación y vemos diferentes casos en nuestro día a día cuando se puede despertar ese campo energético limitado y diferentes herramientas, además de las que te estoy compartiendo en este vídeo, para poder
afrontar esa negatividad y optar por decisiones más elevadas, ¿vale? Entonces te voy a dejar el enlace de WhatsApp y si te quieres unir, de verdad que te va a encantar, si te gusta todo este tema, porque hay un ambiente que cada vez está más agradable, cada vez hay un ambiente más elevado y vas a poder compartir tu experiencia también y la verdad que te vas a sentir muy apoyado y te va a gustar. Entonces, lo dicho, son herramientas que yo utilizo mucho tanto en estas sesiones grupales como en las psicoterapias que realizo con los clientes porque realmente funcionan. O sea, las personas cuando más transformadas se van de una sesión es cuando ha habido un proceso emocional. Las personas no necesitan hablar solamente, expresar el problema. Porque es lo que os decía antes, cuando tú expresas el problema, en el momento te vas a quedar como un poquito más desahogado, ¿vale? Pero te quedas en lo racional. El verdadero conflicto, que es el sentimiento reprimido, sigue en tu interior. Por eso, la verdadera liberación requiere que atravieses la emoción, ¿vale? Y el dejar ir, en la observación consciente, todo esto que estoy explicando, te va a permitir que vivas la emoción en tus propias carnes. Vas a notar cómo se te acelera el pulso, cómo empiezas a notar esa agitación. Y eso es justamente lo que tienes que hacer para liberar el conflicto. Entonces, espero que te haya servido este contenido. Yo lo llevo aplicando ya un año y de verdad que es lo que mejores resultados me está dando en todos los aspectos, en mi emprendimiento, en mis relaciones, en la claridad interna que tengo, en la sensación de estar conectado con mi propósito en todos los aspectos. Porque al final aquí cada uno de nosotros tiene un propósito y está claro que si actuamos desde el ego y desde un sistema de pensamientos limitado, basado en el miedo, nos vamos a pensar pequeños y vamos a tener muchas dudas. Y esos sueños que tienes en tu corazón y en tu alma, te van a dar miedo. Entonces tenemos que empezar a rechazar esos campos energéticos densos y esa mentalidad limitada y tenemos que empezar a pensarnos de manera más grande, de manera más elevada. Y estas herramientas que te acabo de compartir estoy seguro de que si las aplicas en tu día a día y vas cogiendo el hábito de observar, de permitir, de alinearte con un estado de conciencia más elevado, de pedir que te guíe y que te acompañe en todo momento, estoy convencido de que tu vida va a ser más fácil en todos los aspectos. Entonces nada, sin más dilación, espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo.